el Senado, la NASA ha presentado su informe. Finalmente, aclaran que no han encontrado evidencias de que estos objetos voladores no identificados sean extraterrestres, pero quisieran que el acercamiento de alguna manera de los seres humanos aquí en la Tierra hacia ese tipo de fenómenos pase del sensacionalismo a la ciencia. Y para ello quiero conversar con Alex Rivero, divulgador científico y autor del blog Astrobitácora. Buenos días y bienvenido, Alex. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar primero de lo que ha sido esta rueda de prensa, ¿no? De los hallazgos. Sobre todo, por qué se decide poner especial énfasis en el estudio de estos y por tanto tiempo más bien ha habido como un rechazo de la ciencia con respecto al abordaje de este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurrió el cambio de la forma de Sí, aproximarse a estos fenómenos? sí. A ver, no es tanto que haya habido un cambio, sino que históricamente el mundo de el fenómeno ovnis, como se le ha llamado, ha estado siempre plagado de testimonios de muy dudosa credibilidad, de Ujú. información muy ambigua. No había nada a lo que aferrarse desde el punto de vista de la ciencia. Al final, la ciencia necesita datos, necesita información que pueda contrastar, que pueda verificar. Y sí que es verdad que en los últimos años han surgido corrientes por parte de algunos investigadores, de algunos científicos, que dicen, bueno, hay muchísimos reportes de avistamientos, es verdad que la inmensa mayoría se desmoronan por sí solos porque incluso en lo que cuenta la propia persona hay inconsistencias, pero a lo mejor hay alguno que sí vale la pena escuchar y ver qué es lo que cuentan, porque a lo mejor alguno de estos sí que oculta información que sea interesante, oculta un fenómeno, lo que sea, que valga la pena investigar. Y además ahora con la llegada de inteligencia artificial y el hecho de que se está usando cada vez más en el mundo de la ciencia, es verdad que analizar una gran cantidad de datos se puede hacer cada vez más rápido, de una manera más eficiente, y había estudios, por ejemplo, en ese sentido que decían, ¿por qué no utilizamos la inteligencia artificial para repasar todos esos datos, todos esos testimonios y ver si alguno sí cumple con requisitos suficientes como para poder investigarlo? Mm. Entonces, lo que ha sucedido es una evolución, vamos a decir, más o menos natural, en cuanto a que ha hecho falta que varios investigadores hayan insistido en ello, hacia, ya que hemos avanzado en desde el punto de vista tecnológico, vamos a aprovechar y a ver si podemos encontrar una respuesta. Pero es verdad que lo decía la NASA ayer, el equipo de investigación, que sí que la búsqueda bueno, el estudio más bien de fenómenos anómalos no identificados, que es como se llama ahora, ya no son ovnis, ahora son UAPs, es la Mm. abreviatura que se utiliza en inglés, ha estado estigmatizada mucho tiempo por eso, por lo que decía, estos testimonios que siempre eran de dudosa credibilidad. Y lo que dicen ahora es, si lo tomamos como lo que es uno de los misterios más interesantes que hay en la Tierra, el por qué hay gente que dice que ha visto X cosa que no se sabe explicar, y lo correcto sería intentar encontrar una explicación desde el punto de vista científico. Ujú. Ahora, has dicho algo clave, ¿no? Los datos y las evidencias, sobre todo que la ciencia trabaja con eso, no en base a la especulación o fuentes, digamos, poco creíbles. En este punto, ¿se sabe si cuentan con, de alguna manera, pruebas fiables como para iniciar una investigación un poco más seria? Mm. El informe en realidad es precisamente eso, una evaluación de la Mm. situación, ¿no? De en qué punto está ahora mismo el análisis de avistamientos para poder hacer un estudio científico. Y lo que dicen es básicamente que falta mucha información, que es que, claro, no hay una plantilla, por ejemplo, a la hora de cómo tomar los datos, de cómo tomar las mediciones o de qué datos hacen falta. Entonces, lo que dicen es eso, que el primer paso es poner más recursos a disposición del estudio de este tipo de fenómenos. En el caso de la NASA, por ejemplo, ya decían, con el uso de los satélites que tiene la NASA observando la Tierra. Mm. Se utilizan para estudiar la atmósfera, por ejemplo. Pero claro, están observando la Tierra. Se pueden utilizar también para apuntar a una región en particular cuando se detecta un fenómeno y ver qué es lo que Ujú, se ve, si es que ujú, se ve algo. ujú. Eso es lo que más, o sea, en lo que más se centran, en cómo se puede poner más recursos a Sí. disposición de la investigación, también la colaboración entre diferentes equipos. Hay que recordar que hay un equipo que se puede confundir con el de este informe, que no es el mismo, es la oficina del Pentágono, el AARO, el All Domain Anomaly Resolution Office,
que se encarga también de investigar este tipo de fenómenos, pero lo hace por su propia cuenta, es decir, es un equipo independiente del de NASA y hablan de eso, de trabajar con ellos también. Sí. En cualquier caso, sí que lo decías tú y es importante tenerlo presente. No se ha encontrado nada que apunte a actividad extraterrestre o que Ujú. sea de origen extraterrestre, pero no deja de ser algo que, Sí, desde el punto de vista de Estados Unidos, puede ser una amenaza para su seguridad. allí iba, ¿no? El objetivo o el foco de la investigación. El foco de la investigación de este equipo es eventualmente ver si existe vida fuera de la Tierra o eh, hay varios asuntos, ¿no? El tema también es político, es decir, si eso se trata quizás de, como ha pasado en otros países, de objetos que llegan a ese territorio con el ánimo de buscar información, o este también puede ser, digamos, Mm, un foco. Y el otro foco también es estudiar per se el fenómeno desde el punto de vista natural. O sea, ¿cuál es el foco de la investigación? sí. Por un lado, el foco o uno de los focos es este último que has mencionado, es estudiar qué es lo que está pasando, básicamente, porque hay gente que dice que ha visto algo y luego entender qué es lo que sucede, porque en realidad lo que más preocupa, y esto el Aro lo decía en su momento, no es que sea actividad extraterrestre, porque no se ha visto nada que haga pensar en actividad extraterrestre, lo que les preocupa de verdad es que sus enemigos puedan tener tecnología que ellos no hayan... eh, Desarrollado. Sí, Sí. o que no estén al tanto de que existe. Mm. Se centran más en eso que en la búsqueda de vida extraterrestre. La búsqueda de vida extraterrestre es verdad que la NASA está participando en ello, pero es un foco de lo que es el conjunto de la ciencia. Es decir, hay muchos equipos de científicos de todo el mundo, no solo de NASA, sino también investigadores independientes que están intentando encontrar en los datos de telescopios Mm. como James Webb señales de vida en otros planetas o incluso de civilizaciones. En este caso no, en este caso lo que se está planteando es eso, es el entender qué sucede, por qué se habla de este tipo de avistamientos y sobre todo, ya lo decían ayer, que no hay que olvidarse de que NASA, la primera A es aeronáutica, también se encarga del aire, no solo del espacio. Y claro que hay que saber qué es lo que está pasando en el cielo de Estados Unidos porque puede ser un problema de seguridad nacional. Mm, mm. Entonces, sí, tiran sobre todo por esa dirección. Ahora, me parece interesante porque lo decía ayer Bill Nelson, siempre ha sido, digamos, motivo de curiosidad este tema, de mucha polémica, porque el mundo científico realmente, pues, no diría yo que ha apartado la mirada, pero no ha tenido las evidencias como para tomarse esto en serio. Pero hay un cambio que es, bueno, pasar, lo dijo él, del sensacionalismo a la ciencia. Ahora, ¿cuándo parte, Alex, esta idea de que pudiese haber vida extraterrestre? Es decir, Sí, parte realmente de la ciencia, parte de la ficción. ¿De dónde surge esa, digamos, esa idea? a ver, la idea en realidad parte un poco de la sociedad en sí, no diría de la ciencia o de la ficción, porque al final es que yo creo que parte simplemente de la naturaleza humana, del hecho de que yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado si puede haber extraterrestres, si puede haber vida inteligente en otros Mm, lugares de la galaxia y demás. Entonces, mm, es algo a lo que se llega de forma natural, es una sí. pregunta a la que se llega hace mucho tiempo, es decir, no es de hace unas décadas, es desde hace muchísimo tiempo, desde que Galileo observó las lunas de Júpiter con un telescopio. Entonces, lo que sí que se puede hacer hoy en día ya es con telescopios como James Webb, como el telescopio Hubble a lo largo de las últimas décadas, es tener datos que sí permiten intentar entender en qué mundos podría haber vida, intentar entender dónde podríamos encontrar vida más o menos parecida a la de la Tierra. Ujú. Y eso es algo que la ciencia ahora puede responder desde hace unas décadas, se está intentando responder, pero la pregunta en sí es lo que digo. Yo creo que es parte del hecho de que somos seres humanos y por naturaleza somos curiosos. Sí, sí. Bueno, tomando en cuenta que el universo es tan grande, quizás no vida, pero habrá otros sistemas solares, ¿no? Uno se pregunta. Igual Sí, que como nosotros. a ver, hay en la Vía Láctea, solo en nuestra galaxia, hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Lo que suele decir es 100.000 millones es la cifra que más se usa, pero estamos hablando de una cifra enorme. Hoy en día la expectativa es que, como mínimo, cada estrella tendrá un planeta a su alrededor. Es decir, sistemas planetarios o sistemas estelares hay muchísimos. Si hay alguno que se parezca al sistema solar en cuanto a que tenga cuatro planetas rocosos y cuatro planetas que son gigantes gaseosos y gigantes helados en el exterior, en esa configuración en Ujú. particular es algo que está por ver, porque lo que se ha visto hasta ahora es que hay muchísimas configuraciones diferentes, hay Sí. incluso gigantes gaseosos pegados a sus estrellas.
Y luego está la pregunta de hasta qué punto un planeta como la Tierra, exactamente como la Tierra, que sea habitable, que tenga vida, etcétera, es frecuente en la galaxia. Hoy en día la expectativa es que lo que es la vida microbiana seguramente debería ser abundante, porque apareció en la Tierra tan pronto como era habitable, Ujú. que la vida compleja seguramente quizás no sea tan abundante porque pasaron miles de millones de años hasta que apareció en la Tierra, y que las civilizaciones podrían ser escasas, porque a fin de cuentas ahora mismo solo sabemos de nosotros, no hemos captado señales de nada más, y hay que pensar en todo lo que hizo falta desde que apareció la vida microbiana en la Tierra, el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios, etcétera, la evolución hasta llegar a nosotros. Claro, hay un factor ahí que es difícil de responder, que es la suerte. O sea, Mm. ¿era inevitable que llegásemos al ser humano? ¿O fue porque cayó el asteroide, acabó con los dinosaurios y la evolución tomó un camino diferente? Eso Ujú. es una cosa que es muy difícil de responder porque, claro, de momento solo sabemos de vida en nuestro planeta. Ujú. Ahora, ¿cómo ha recibido tú que eres divulgador científico, cómo ha recibido la comunidad científica esta iniciativa de la NASA? Es decir, ¿hay resistencia entre la comunidad científica o más bien hay apertura? Sí, hay apertura, hay interés por parte de la comunidad científica porque, claro, es que lo que pasaba hasta ahora es eso, que los testimonios que se daban algunos eran descabellados directamente y en la inmensa mayoría es que no había información, no había suficientes datos para poder realizar un estudio. Entonces, claro, ahora ya ver que se van a dedicar los recursos de los que se dispone para intentar encontrar una respuesta a este fenómeno es algo que lógicamente resulta muy atractivo. La comunidad conspiracionista, sin embargo, parece que no está tan contenta, extrañamente, pero no, desde el punto de vista de la comunidad científica, sí, la recepción, al menos a donde yo he visto, es positiva por eso, porque al final, lógicamente, no deja de ser algo que preguntarse, ¿no? Mm. Aunque se puede intentar explicar el por qué no tiene sentido pensar en que haya habido extraterrestres en la Tierra, simplemente porque en realidad no podrían saber que había una civilización aquí, es el resumen, la versión muy resumida, Mm. sigue siendo una pregunta y las preguntas en ciencia son interesantes, o sea, Sí. eso es así. Bueno, te agradezco mucho, Alex. En todo caso, dieron fecha, yo pude escuchar parte de la rueda de prensa, pero no todo. Digamos, comisión que se armó, este equipo, ¿dará las conclusiones en algún punto o es algo que permanecerá pues abierto por un buen tiempo? Sí, no dieron una fecha específicamente, pero en realidad es que yo, al menos la conclusión a la que llegué yo, es que más que haber un gran informe que se publique en un año o en 5 o cuando Dar sea, un seguimiento. habrá diferentes Mm. estudios, exacto, habrá un seguimiento y se irán publicando actualizaciones según se vayan encontrando cosas. Además, enseñaron casos que hay ahora mismo abiertos de avistamientos de fenómenos anómalos para los que no hay explicación. Hay uno que a mí me parece muy llamativo porque se detectó en Oriente Medio en julio de 2022, es decir, el año pasado, y es una especie de orbe plateado, parece un orbe sobrevolando una zona de Oriente Medio. No se dice el lugar exacto, lo que se dice es que seguramente es porque hay una base de Estados Unidos allí y, bueno, por seguridad no quieren decir la ubicación exacta, pero claro, no tienen claro qué es, lo dicen ellos mismos. Esto lo decía el ARO, la oficina del Pentágono, y la NASA ayer en este informe usaban ese mismo vídeo. Dicen, no tenemos claro qué es, más allá de que no incumple las leyes de la física, pero no sabemos con qué se propulsa, por ejemplo. Entonces, quiero decir, es también una muestra de que van en serio, ¿no? Sí. De que enseñan un vídeo, enseñaron varios, de hecho, en algunos sí que tienen Otro respuestas, en otros no. qué otro te impresionó? Eh, el que más me impresionó es ese, sobre todo porque es que se ve muy claro lo que parece ser un orbe, y es eso que dicen ellos, es que no parece haber ningún tipo de método de propulsión, porque generalmente lo que pasa es que vemos algo negro o blanco, que eso es porque está visto en una cámara de infrarrojos, y la gente se confunde o mucha gente no es consciente de que lo que está viendo es simplemente una emisión de calor. Mm. Lo que está viendo es la propulsión, precisamente, es lo que hace que tenga ese aspecto. Entonces, esos vídeos a mí nunca me han llamado la atención especialmente, pero este sí porque es en el espectro visible, o sea, es lo que ve una cámara normal y corriente, como lo que podría ser una cámara de nuestro móvil, por ejemplo, Mm. y lo que se ve parece, claro, parece realmente un orbe. Y lo que dicen ellos es, no sabemos qué es y hasta que no tengamos una explicación, no vamos a cerrar el caso. O sea, el trato es que es muy científico. Si no tenemos una respuesta, la respuesta ahora mismo es, Sí. no sabemos lo que es, solo podemos decir que no incumple con las leyes de la física, porque eso lo hemos podido ver, pero ¿qué es si es tecnología de, yo qué sé, esto lo digo yo, no dicen ellos, de China, por ejemplo? Eso ellos no lo saben. El cómo se propulsa, por ejemplo, tampoco lo saben. Es decir, no tiene ningún problema en decir, sí, miren, este, por ejemplo, es un vídeo en el que se ve algo que es anómalo,
y no tenemos respuesta, pero lo que queremos es conseguir la respuesta de este tipo de avistamientos. Bueno, qué interesante. Fíjate que en lo particular, mira tú, bueno, quizás como, no el rechazo, ¿no? Pero sí tratar, cuando uno tiene esta responsabilidad, siempre tocar estos temas, siempre ha sido complicado. Sobre Sí, todo buscar las fuentes, ¿no? Y definitivamente, bueno, es una de las primeras veces que puedo tener acercamiento al tema, bueno, porque tiene un revestimiento científico. Eh, sí, es así. Yo, de hecho, en el último libro de divulgación que publiqué, en Más allá de las estrellas, hablo de la búsqueda de vida extraterrestre porque es algo que a todo el mundo le interesa, pero específicamente de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, porque a raíz de todo el fenómeno ovni y de cosas como el caso Roswell, que se demostró que era un montaje, ha estado muy estigmatizado. Y Ujú. es un intento de enseñar en el libro cómo ha habido estudios muy serios para intentar entender si podría haber civilizaciones en otros lugares de la galaxia. No que estén visitando la Tierra, sino si existen. Sí, Y el objetivo era precisamente ese, ¿no? El intentar hacer ver que sí, que en realidad es un campo de investigación muy activo, que busca darle respuesta a una de las preguntas más apasionantes de la ciencia, que es si estamos solos en el universo como ujú, civilización, y que se puede afrontar de una manera seria. Entonces, en ese sentido, lo de ayer es algo muy positivo sí. porque es que va en esa misma dirección de decir, oye, es que esto se puede hacer de otra manera. Te agradezco mucho, Alex. Alex Ribeiro, divulgador científico y autor del blog Astrobitácora, por tocar este tema con nosotros, que bueno, es noticia, ¿no? Bill Nelson ayer justamente decía que la amenaza para el espacio aéreo es evidente y lo correcto es que tratemos esto desde el punto de vista científico. 6:59, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo ser. Estamos hablando del primer caso de inseminación post-mortem. La inseminación post-mortem es realizada con los gametos de alguno de los dos progenitores o ambos fallecidos. Es decir, los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación